de la celebración de esos 10 años es la realización de este evento del día de hoy. Contra 35, pues tenemos camino por recorrer y cosas que aprender. Y pues digamos que esa es la idea de esto, que comportamos muchas experiencias que tenemos en los diferentes países. Como por ejemplo, nos van a compartir la experiencia la doctora Sofía Balanci. Ella es consejera médica del Royal College de Canadá y nos va a hablar de certificación en salud. ¿Dónde estamos parados en el mundo? Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes después de esa plática que nos despertó, estuvo excelente. Vamos a ver un poco de dónde está parado Colombia en el resto del mundo en certificación. Yo soy consejera de programa del Royal College, soy personal de tiempo completo y soy apasionada de la educación médica continua. Y como tal, les vengo a contar el por qué. La agenda de hoy, vamos a ver unas definiciones, es muy importante. Parte de las 3 pláticas que les voy a dar, yo tengo esta idea de que la repetición es clave en la educación. Entonces, siempre va a haber repetición en todas las pláticas para que vayamos un poco sabiendo cuáles son estas definiciones. Los contextos de América Latina y el Norte, y Europa y las conclusiones. Entonces, mi idea es que al final de esta plática ustedes puedan describir las diferencias entre recertificación y certificación continua, que ahorita vamos a ver, y reconocer el contexto de recertificación en Colombia contra el mundo. Entonces, para empezar, vamos a empezar con unas cuantas definiciones. ¿Qué es la educación médica continua? La educación médica continua es el proceso en el que los profesionales de salud se involucran en actividades de aprendizaje. Todos estos congresos a los que vamos, si somos cirujanos, el congreso de cirugía, el congreso de medicina familiar, etcétera, todo eso es educación médica continua. Están asociados a la especialidad núcleo. Esto es muy importante. Educación médica continua es solamente de medicina. Y esto inició en los 1940 en la Academia Americana de Médicos Familiares porque creyeron que como médicos nos podíamos autoevaluar nuestras necesidades, dirigir nuestro aprendizaje y mantener nuestra propia competencia, que es básicamente la recertificación. Pero después, unos cuantos años después, y esto es un poco más reciente, salió la educación profesional continua o el desarrollo profesional permanente. Y esto se usan los dos términos intercambiablemente, pero no son lo mismo. Incluye todas las competencias necesarias para ser médicos. Ustedes necesitan ser administradores, necesitan ser comunicadores, necesitan ser líderes, necesitan tener habilidades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esto se convierte en una práctica multidisciplinaria y no está asociada a la especialidad núcleo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una cosa ahorita. ¿Quién me puede decir esta conferencia, este seminario, si es educación médica continua o desarrollo profesional permanente? ¿Alguien? Desarrollo profesional permanente, exacto. Entonces, si somos muy firmes y muy específicos en la recertificación, esto no nos contaría como tal para una recertificación como nos dijo la doctora Minerva ahorita, ¿cierto? Porque solo es medicina familiar, por ejemplo, en su caso. La recertificación, como ya nos dijo la doctora Minerva, significa refrendar la certificación existente para mantener su valor. ¿Okay? Entonces, nosotros ya nos certificamos una vez cuando nos graduamos, hicimos nuestro examen de competencias, de aprendizaje, de conocimientos, y entonces cada 5 años o cada 10 años nos vamos a seguir recertificando para mantener ese valor, ese documento que nos dan. Muchas veces se interpreta, en América del Norte al menos, y recertificación lo oyen como, estás haciendo un examen más, y no es esto que hacemos de los puntajes. Sucede cada 5 a 10 años y se considera de alto impacto, y en esencia se utiliza para acreditarle al médico su licencia para practicar, o debería de utilizarse así. La certificación continua o mantenimiento de la competencia, que es otra manera en la que se le llama a la recertificación, es el proceso de aprendizaje y examinación continua,
que mantiene a los médicos al tanto del conocimiento, habilidades y sistemas. Y estas son actividades planeadas que se ajustan a ciertas necesidades de práctica. Si ustedes se dan cuenta, es casi exactamente lo mismo que la recertificación, pero están mal utilizados estos términos. Recertificación, los americanos les van a decir es un examen, y si van a los American Boards les van a decir recertificación, es el examen que hacen cada 10 años, pero no necesariamente es eso. La certificación continua va a suceder anualmente, y sí son ciclos de 5 años, pero tiene uno que dar ciertos créditos cada año. Esto significa que longitudinalmente vamos a estar haciendo esta recertificación. Y se cree que porque es mucho más frecuente, tenemos mayores competencias. Entonces, ¿cuál es el contexto mundial ahora que ya sabemos cuáles son las definiciones? En América del Norte. América del Norte, no voy a contar a México, yo sé que geográficamente México es América del Norte, pero no lo voy a contar ahí. Es obligatorio cada 5 años. Estados Unidos tiene sus boards de cada especialidad, igual que México tiene sus consejos de cada especialidad, como nos dijo la doctora, y lo que ellos hacían era que tenían un examen de alto riesgo cada 10 años, y esa era su recertificación, aparte de sus puntos. Lo que ellos están haciendo ahorita es que se están alejando de ese examen porque ya se dieron cuenta que no sirve. Está ligado, tanto en Estados Unidos como en Canadá, está ligado a la licencia para practicar. Si no tienen recertificación o mantenimiento de la competencia, no tienen licencia y no tienen permitido practicar. Está centralizado y estandarizado en un solo sistema para especialidades. Por ejemplo, el Royal College incluye todas las especialidades, aparte está el de medicina familiar, y el ABMS es por especialidad. Y aceptan créditos interprofesionales, es decir, aceptan educación médica, educación profesional permanente, perdón. El lenguaje utilizado es educación profesional continua, certificación, mantenimiento de la certificación y mantenimiento de la competencia. Aquí es muy importante que ser médicos no da crédito, porque es algo que yo hago. ¿Por qué me tiene que dar crédito ser médico? ¿Sí? Y es algo que en México sí se hace, un poco más frecuente, y que podría ser un poco controversial. América Latina, como en Estados Unidos y en Canadá, está autorregulado. México regula los consejos de especialidad, que ya nos dijeron, son 47, y en Colombia tienen al CAMEC. Mayormente es voluntario. No está ligado a la licencia para practicar. Esto no significa, por ejemplo, que en México no sea obligatorio. Es obligatorio para trabajar en hospitales privados y si uno quiere tener ciertos beneficios, ¿no? Pero realmente no está ligado a la cédula profesional que nos dice que somos médicos. En Estados Unidos y en Canadá sí. En México es por especialidad y hay uno de medicina general, asimismo. El lenguaje utilizado ahí es educación médica continua, educación profesional continua, certificación y recertificación, y está sujeto a la especialidad núcleo, es decir, congresos, artículos, pláticas, supervisiones, ejercicio profesional, que ya dijimos que en otras partes no. Y no se considera la educación interprofesional. Esto es muy importante, porque todo lo que ustedes hagan para ser médicos no significa nada más que si soy pediatra voy a ir a mi congreso de pediatría, ¿no? A lo mejor soy pediatra, pero soy, no sé, profesor de la universidad. Y entonces tomar clases de liderazgo, tomar clases de coaching o de cómo tratar a los residentes influye en la manera en la que soy médico. Y eso también debería de ser importante para recertificarnos, porque como dijo la doctora, lo que aprendimos hoy, mañana ya no es válido. En Europa tenemos diferente, es el Consejo Europeo de Acreditación para Educación Médica Continua, que es su CONACEM o su CAMEC, y ellos tienen sus créditos europeos específicos. Tienen educación interprofesional aceptada y si se fijan en el mapa hay unos donde tienen obligatorio con sanciones si no lo hacen y otros donde es obligatorio pero no tienen ninguna sanción. Entonces, vamos a ver que está un poco llenito. Las diferencias en general de todos. Todos son autónomos del gobierno, todos son evaluados por pares. Hay una
Diferencia grande en Canadá y Estados Unidos. Sí es una evaluación por pares, pero la evaluación por pares que se hace es cuando se sacan las estructuras. Entonces, por ejemplo, Canadá, como les voy a decir en una plática posterior a esta, acaba de sacar una estructura nueva de recertificación o mantenimiento de la competencia. Y esto lo hacen los médicos. Sin embargo, a la hora que se reciben todos los documentos, ya no hay una evaluación por pares, ya es una evaluación administrativa. Entonces, realmente ya los médicos no están involucrados en saber si los otros médicos hicieron las cosas de acuerdo o no. Se supone que si sigues la estructura, estás siendo evaluado de una manera correcta. Entonces, el periodo de validación en todas partes, menos en Chile, es de 5 años. Es obligatorio, ya dijimos, en Canadá, Estados Unidos y México, entre comillas, obligatorio, y voluntario en el resto de los países que les puse aquí. El tipo de certificación, según leí e investigué en la página del CAMEC, en Colombia uno se inscribe al programa voluntariamente y después junta sus 1000 puntos que nos estuvieron diciendo en el videito, que está dividido en 2, 500 puntos de educación médica continua. En Canadá hay un examen inicial, igual que en Estados Unidos y en México, y luego hay un mantenimiento de la competencia, que son entre 400 puntos, bueno, 250 a 400 puntos, dependiendo. Y en Estados Unidos todavía algunos boards tienen el examen cada 10 años, no todos se están alejando de eso. En México la diferencia es que hay recertificación de 500 puntos o 250, dependiendo de la especialidad. Cirugía general son 500 puntos todavía. O un examen si uno no junta esos puntos o si se le pasó. Y bueno, en Brasil eso voluntario igual, es inscripción al programa, y en Chile uno se postula y se recertifica con 100 puntos. Y bueno, el lenguaje que se usa es recertificación en la mayor parte de los lugares de Latinoamérica, educación médica continua, porque no hay puntos interprofesionales, y mantenimiento de la certificación o educación profesional en Canadá, y mantenimiento de la certificación o recertificación y educación profesional permanente en Estados Unidos. Y bueno, la conclusión de esto es que somos una profesión en varios estadios de madurez en cuanto a recertificación. Unos lo hacemos de una manera, otros ni siquiera tenemos el mismo idioma para hablar las cosas. Entonces decimos o mantenimiento de la competencia, que realmente si lo piensan, ¿qué tanto mantenimiento de la competencia, y esto es para que se lo lleven de reflexión, qué tanto mantenimiento de la competencia nos da ir a un congreso? ¿No? Si yo soy cirujano, voy a un congreso, ¿realmente mejoraron mis habilidades por ir a un congreso? Entonces, ¿realmente hay un mantenimiento de la competencia? Eso es algo que se ha estudiado y que se ha visto, y por eso se están tratando de cambiar los estándares de recertificación. Debemos de cambiar el uso de la palabra recertificación, hay que reflexionarla y ver por qué estamos usando esta palabra. Y, por ejemplo, yo presenté esto en el Royal College, porque les dije, ¿no?, que me iba a Colombia, y me dijeron, pero recertificación es un examen. Entonces hay que empezar a cambiar esa manera en la que nos comunicamos para que en todo el mundo sea más fácil decir si estoy recertificado, si estoy manteniendo mi competencia. Y debemos empezar a estandarizar los créditos y los sistemas de recertificación. No es lo mismo que unas especialidades en algunos países nos digan que ser médicos nos da puntos. ¿Por qué me da puntos ser médico si yo ya me gradué? O sea, ¿por qué tendría, qué me está enseñando? Esto es otra cosa para reflexionar. ¿Qué me está enseñando el ser médico? Muchas cosas. La práctica profesional enseña muchas cosas, pero ¿realmente las estoy haciendo bien porque me estoy autoenseñando en la práctica? ¿O realmente estoy haciendo esta evaluación, que es, veremos después, la sección 3, por ejemplo, de Canadá, donde hay una evaluación de la práctica constante? Entonces viene un par y te evalúa tus expedientes clínicos. Eso sí, entonces, contaría como práctica médica.